La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la mesa del análisis esta noche Isabel Morillo. Morillo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jesús Maraña, buenas noches. Hola, buenas noches. Y se va a incorporar de un momento a otro Enrique Juliana. Es tan insólita la situación que tras 2 días de aislamiento del presidente, su vicepresidenta primera sigue sin hablar con él. Lo ha reconocido ella misma en La Sexta con Ferreras. ¿Ha podido hablar en las últimas horas con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? No, respetamos absolutamente lo que él mismo ha transmitido en su carta. Él ha querido hacer una reflexión personal en su entorno, con su mujer, en su familia, y por tanto hay que dejarlo, que reflexione porque su decisión es exclusivamente personal. Y como ya hizo ayer con Ángels, en Hoy por Hoy, la vicepresidenta primera del gobierno ha aprovechado la despedida de esa entrevista en televisión para enviarle ánimos a su propio presidente a través de los medios de comunicación. Suerte, muchas gracias y como siempre digo, ánimo y fuerza, presidente, que estamos mucho detrás. Lo mismo le está viendo y le está escuchando, vicepresidenta. Pues eso espero, y si es así, que él lo sepa y que él sepa que esa fuerza que todo el mundo me transmite a mí para que se la haga llegar, también, si ustedes me permiten, aprovecho a los medios de comunicación para poder comunicársela. Es que te lo cuentan y no te lo crees esto. Maraña, por la información que tú tienes, ¿qué está pasando? A ver, yo quiero ser absolutamente sincero. Mi impresión es que nadie sabe nada, como dice el título del programa de Buenafuente, Alberto, ¿no? Y lo demuestra esto que acabas de contar, ¿no? Que la vicepresidenta primera no envíe mensajes a través de un medio. Pues no parece que... Ayer, yo particularmente, ayer cuando lo hizo con Ángels, yo quedé alucinando y digo, esto habrá sido una cosa del final de la entrevista, un traspié, tal. Hoy cuando lo he visto repetirlo, digo, ¿pero esto qué es? ¿No? Sí, todos esos síntomas o esos indicios yo creo que confirman lo que después de la sorpresa de la carta del presidente, pues en las siguientes horas supimos, ¿no?, que lo que nos contaba a su entorno admitía que había sido una decisión tomada en soledad y la carta había sido escrita por Sánchez y había decidido hacerlo de esta manera y con ese contenido, etcétera, ¿no? Y bueno, me da la impresión de que está siendo en ese sentido coherente con lo que el mensaje que lanzó, es decir, que se toma esos días de reflexión, y mi impresión es que hasta el lunes por la mañana lo que él espera, que además yo creo que estaba implícito en todo ese mensaje que lanzó, es observar, aparte de su reflexión personal, observar la reacción que produce. Y la reacción que produce creo que va bastante más allá de lo que se produzca en las propias filas del PSOE, que es evidente que va a ser una movilización muy importante, pero me parece que lo que Sánchez pone sobre la mesa e intenta poner en los focos es un debate mucho más amplio que tiene que ver no con solo, ni mucho menos, con el Partido Socialista, con el gobierno en sí, sino con la democracia. Entonces, me parece que lo que se pretende, y hoy ha habido unas cuantas iniciativas que van en esa línea, es abrir un debate sobre lo que está pasando con la calidad democrática en este país. Y a partir de ahí cada uno puede pues considerar una serie de elementos, rechazar otros, etcétera. Y esto tiene que ver con el estado y la salud de la justicia, de los medios de comunicación, de la actividad política, de los límites de la erosión del adversario, etcétera, etcétera. Yo creo que es un debate muy profundo y muy importante. Y luego se puede discrepar de las formas, de si es excesivo personalismo el cómo se ha hecho todo esto, pero me parece que el revulsivo que provoca, y esto creo que lo estamos percibiendo todos y todas, y pues me parece que para nada, por lo menos yo descarto, esto no puede consistir en una pirueta táctica, porque los riesgos son tan enormes que se van de las manos a cualquier estratega que tome una iniciativa como esta. Por lo tanto, quiero pensar lo que parece, es decir, se abre un debate muy profundo, muy importante, que no sé si había otras fórmulas o no de que de verdad nos tomáramos todos en serio la necesidad de ese debate, y a partir de ahí veremos las consecuencias políticas y democráticas que tiene.
Murillo, tu lectura, Isabel. Bueno, pues la verdad que es difícil, es complicado porque tampoco las fuentes habituales que manejamos tienen muy claro qué va a pasar y qué va a decidir el presidente del gobierno en todo su entorno en el Partido Socialista o gente próxima al presidente en el gobierno. Lo que te trasladan es que confían de verdad en que sienta que no se puede ir, pero realmente lo que Pedro Sánchez puso sobre la mesa el miércoles cuando reunió a su equipo es que quería irse, que estaba pensando seriamente en la posibilidad de dimitir. Yo no creo que haya una estrategia maquiavélica ni una pirueta táctica, en eso coincido con Jesús. Creo que hay un cúmulo de muchísimas cosas. A mí me cuesta mucho entender a este Pedro Sánchez, sinceramente, porque, claro, yo conozco a un político, bueno, he seguido, he escrito o no conozco, no me refiero a una relación de conocer personalmente, pero claro, el Pedro Sánchez que conozco es un hombre muy duro políticamente, es decir, ese hombre que lo descabezaron en un comité federal el 1 de octubre y fue capaz de sobreponerse a esa situación durísima, que recuerdo aquella intervención suya en esa rueda de prensa con los ojos embargados, yo creo que más que de lágrimas, de pena, de rabia, ¿no? Y cómo se sobrepuso a todo aquello, se enfrentó al aparato de su partido, se enfrentó a Susana Díaz, fue implacable posteriormente cuando tuvo que encajar piezas en su equipo y ha dejado a mucha gente en el camino que luego ha recuperado. Hace poco leíamos, creo que lo escribió Natalia Junquera en El País, eso que habían pasado justo 5 años de aquel debate de Casado, Iglesias y Albert Rivera y era él el único superviviente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú acostumbras a encasillar a alguien, que al final todos pues somos polifacéticos y tenemos muchas... Pues, en la vida se pasa por muchos momentos y muchos estados de ánimo, pero el político Pedro Sánchez no es un político del que yo me esperara una carta como la que no colgó en su perfil de Twitter el miércoles. Sinceramente, tenía otra percepción de cómo él era y cómo entendía la política, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también puede ser que pues haya algo que te desborde y que sea la gota que colme el vaso, pues que ver a alguien a quien tú quieres que sufra y que si su mujer está sufriendo y él considera que esto es un ataque injusto, pues yo no voy a juzgar eso, porque me parece que el estado de ánimo de cada uno, me parecería una frivolidad entrar a valorar eso. Cada uno sabe lo que lleva aguantado y lo que hay en su casa, ¿no? A mí sí me parece un poco un exceso de drama todo lo que ha venido después. Y es verdad que coincido con Jesús en que sería bueno que si esto sirve para algo, aparte de para tenernos tan entretenidos a los periodistas en estos días, sirva de verdad para que se abra una reflexión sobre lo que él ha dicho, ¿no? Sobre la calidad democrática y sobre la deriva que estamos viendo en los últimos años. Juliana, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Bien. Bueno, pues, ¿cuál es tu análisis de la situación? Perplejo. Bueno, mira, yo la impresión que tengo a medida que van pasando las horas, porque hoy en día con la aceleración de todas las cosas, 5 días ya no son los 5 días de antes, o sea, es más tiempo, ¿no? Las horas pesan más ahora. Y la impresión que tengo en estos momentos es que Pedro Sánchez ya se ha ido. Es decir, aunque el lunes anunciase que permanece al frente del gobierno, qué sé yo, pues mediante una moción sometiéndose a una moción de confianza en el Parlamento, ya la situación sería otra. Es decir, aun quedándose, se estaría yendo. ¿Por qué digo esto? Pues por un motivo, ¿no? Porque para el conjunto de la sociedad, el hombre que encarna la presidencia del gobierno en España la presidencia del gobierno tiene muchas atribuciones, tiene poder, ¿no? Representa la autoridad, digamos, la autoridad política. Una autoridad política que se da la circunstancia que ha sido cuestionada desde el primer día, se le ha negado la legitimidad. Nos hemos hartado en este programa de comentar este punto, ¿no? Y una renuncia, ni que sea el amago de una renuncia,
modifica esa relación. Se debilita la autoridad. Esta es mi percepción, sinceramente. Hace ya años, Felipe González amagó con dimitir, no sé si se recuerda esto. Dimitió como secretario general del PSOE, con un famoso congreso sobre el marxismo, pero esto no me estoy refiriendo a eso. Durante la campaña sobre el referéndum de la OTAN, que iba en camino de perder, y viendo que lo podía perder, González dijo lo siguiente, dijo: si gana el no voy a ser yo quien lo gestione. Es decir, si me derrotáis, yo no voy a seguir. Y ganó el sí. Y al ganar el sí, él se fortaleció, porque demostró una cosa, que era capaz de advertir a la sociedad, o al menos a una parte de la sociedad, de decir: oye, si os queréis dar el gusto de votar contra la permanencia de España en la OTAN, sabed que yo esto no lo voy a gestionar, yo me voy para casa. Y ganó el sí. La cuestión ahora se está planteando en otros términos. No estamos en una campaña de un referéndum. Hay unas elecciones en Cataluña que podrían actuar de termómetro, pero las elecciones en Cataluña siguen en principio su propia lógica. Habrá luego unas elecciones europeas, es decir, que lo ha planteado en unos términos más existenciales. Y en el fondo a mí esto me plantea la siguiente cuestión. Yo pienso que estamos ante una realidad muy de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, la pregunta para mí sería: en unas sociedades cada vez más, digamos, impregnadas por el hedonismo, por el deseo del disfrute de la vida, estas sociedades pueden aspirar a tener dirigentes políticos espartanos capaces de resistir todo tipo de presiones al límite a veces de lo humano por larguísimos o muy largos periodos de tiempo. Es decir, quizá estamos planteando algo que en el fondo es muy contradictorio. Queremos tener dirigentes políticos propios de la posguerra, esta gente de acero, en el que evidentemente su matrimonio no contaba para nada ante los ojos de la opinión pública, y a la vez pues una sociedad pues que basada en la tolerancia, en el derecho pues a vivir la vida, ¿no? Pues quizás sea que no, porque yo pienso que el problema que se está planteando de fondo es el siguiente, es decir, Sánchez ha demostrado una gran capacidad de aguante, una gran capacidad de soportar la tensión, incluso ha permitido, él ha favorecido que se construyese incluso una cierta leyenda alrededor de esa capacidad de resistencia, el célebre manual de resistencia, pero posiblemente la persona que le acompaña, con la que comparte la vida, pues no, en fin, el tema del manual de resistencia no le produce una pasión excesiva, y lo cual me parece perfectamente humano, ¿no? Claro. Yo creo que el fondo de la cuestión, porque aquí todo el mundo, mucha gente está haciendo grandísimas suposiciones, hipótesis, ¿no? Yo creo que el núcleo de la cuestión es esta, ¿no? Y en el fondo, pues Sánchez, ante el dilema de que su matrimonio salte por los aires, pues da la impresión de que ha decidido apostar por su vida privada, ¿no? O por otro tipo de vida política. A esta hora de la noche no sabemos qué elementos está teniendo en cuenta Sánchez para tomar la decisión que pretende comunicar el lunes. Lo que sí sabemos es que el CIS ha hecho una encuesta flash sobre la carta del presidente. La ha hecho hoy, el trabajo de campo ha empezado y ha terminado hoy, y los resultados teóricamente se sabrán en los próximos días. Begoña, buenas noches. Hola, buenas noches, Aymar. Begoña es una ciudadana que ha recibido hoy esa llamada del CIS. Begoña, ¿qué te han preguntado? Pues mira, la primera pregunta ha sido sobre si había leído o no la carta de Pedro Sánchez. Básicamente han empezado así, tal cual. Uh-huh. ¿Y cuando le has dicho luego, bueno, ¿qué le has dicho a eso? ¿Que la habías leído o que no? No, la verdad es que no la he leído, vale. Porque creo que como escucho bastante la SER, soy bastante bien informada. No me ha hecho falta leerla para saber de qué va. Y gracias por la confianza, gracias. Y cuando les has dicho eso, ¿qué te han preguntado después? Entonces me han empezado a preguntar que si no lo había leído pero sabía de qué iba, y si estaba de acuerdo o no con el motivo de la carta. Han ido un poco como por el tema más emocional, yo creo.
por las preguntas que me hacía la chica. Ha sido una encuesta Si larga. estaba de acuerdo, si Sí. me parecía correcto, y también me han hecho preguntas sobre qué opinaba sobre la justicia en España. Sobre la justicia. Sí. Si había que hacer cambios o no. Supongo que a raíz de todo el tema este, ¿no? De la querella y eso. Ya. ¿Sobre los medios de comunicación preguntaban? No, sobre los medios de comunicación no, sobre las elecciones del pasado mayo me han preguntado si les podía decir a quién había votado. Luego me han dicho que si me podía situar en una franja del 1 al 10, siendo el 1 la más izquierda y siendo el 10 la más derecha. Y que si hubiera ahora próximamente otra vez elecciones, si volvería a votar al mismo partido que voté en mayo. Begoña, ¿te han preguntado si crees que Pedro Sánchez debe seguir? Pues sí. Vale. Sí que me lo han preguntado. Sí, sí que me lo han preguntado. Pero así, tal cual. Esa era la formulación. La formulación era si yo como ciudadana creía que el lunes Pedro Sánchez debía dimitir, debía someterse a una cuestión de confianza. Me han dado las 3 opciones. O sea, dimitir, cuestión de confianza o seguir como presidente. Sí. Vale. Interesante esto que nos cuentas, Begoña. Pues más o menos es todo un poco, ¿eh? Sobre la carta, sobre las elecciones y sobre la justicia. ¿Alguna pregunta más que te haya llamado la atención por cómo estaba formulada o algo? Pues la verdad es que, mira, es que me han pillado saliendo de la ducha y pensando que era que me llamaban a mi hija, entonces me han pillado un poco descolocada. La verdad, y entonces, pues ahora mismo... No serás la primera persona que ha contestado al CIS medio en bolas con la toalla, también te diré, saliendo de la ducha, no serás la primera. O sea que... Tal cual, con el albornoz. Begoña, gracias, buenas noches. Buenas noches, Aymar, hasta luego. Bueno, sí, interesante esto, Morillo. Pues sí. Tampoco sé si es normal que el CIS haga una encuesta flash de este momento político. La verdad que la situación política es inédita y puede tener interés, pero yo cuando he oído la noticia de que se conocía que el CIS había encargado esta encuesta, llama muchísimo la atención. No sé cuándo vamos a conocer los resultados, si los vamos a conocer antes de que Pedro Sánchez anuncie su decisión el lunes. Incluso me he preguntado si los conocerá el propio Pedro Sánchez antes de que los conozcamos los ciudadanos, no sé. Pero me ha llamado muchísimo la atención. ¿Es normal? ¿Se hace habitualmente este tipo de sondeos rápidos en cuestiones políticas de especial envergadura o no lo sé, os pregunto? De la ley de amnistía no han tenido tiempo. No. En los últimos 6 meses no han conseguido encontrar el momento para preguntar qué opina el país acerca de la ley, vamos, más sustancial que se está tramitando en esta legislatura. No. Jesús. A ver, yo creo que la fórmula de encuesta flash sí se utiliza en momentos extraordinarios o en situaciones muy especiales, ¿no? Es verdad que en este asunto, como hay un plazo, el propio presidente ha puesto un plazo en su carta para tomar una decisión, ante la duda que él mismo expresa, pues que se produzca entre tanto una encuesta flash del CIS. Claro, no tengo todos los datos para saber si está dentro de otro tipo de preguntas también relacionadas con algún otro proceso, no sé, electoral, si es sobre Cataluña, si es sobre otras cuestiones. Por lo que nos ha contado Begoña, no sí, le han preguntado de otro tema, ¿no? No, sí, porque las otras preguntas que decía son las habituales para saber que has votado anteriormente. Y... Por lo tanto, parece que es sobre esto. Esto, quiero decir, ¿ha sido un deseo del presidente o ha sido motu propio de quien lleva el CIS o de otras autoridades del gobierno? ¿Es para tenerlo en cuenta en la decisión que se tome? Que, a ver, en ese sentido, me sorprende más el hecho de que delicado, me sorprende más el hecho de que se haga que la cuestión de fondo, que ya está implícita en la carta, cuando dice pues el deseo de abrir un debate profundo, y se supone que para tenerlo en cuenta en esa decisión, ¿no? Pero bueno, alguien tendrá que explicar
si esta encuesta flash es para uso propio y personal del presidente del gobierno o tiene otro interés colectivo, ¿no? Quiero decir, no creo que sea para uso propio. De la opinión pública, hombre, para uso propio no parece. Esto tendrá que conocerse los resultados. Hombre, más ahora que ya hemos contado que se ha producido la encuesta, se tiene que... Sí, no sabemos cuántos días dura la encuesta. Es decir, pero bueno, lo que nos han dicho es que empieza y termina hoy. Trabajo de campo de un solo día. Una encuesta flash son así. Bueno, veremos hasta qué punto los resultados de esta encuesta, cuando los conocemos, cuando los conoce también el presidente, hasta qué punto influyen en su decisión. De momento, lo que va a conocer mañana el presidente es el baño de masas sin que él esté allí, que está preparando el Partido Socialista para el Comité Federal. El Comité Federal del PSOE, en el que se iba a aprobar la lista del partido para las elecciones europeas, eso ya no va a ser así, lo aplazan. Y el partido ha reconvertido ese comité en un acto de homenaje y apoyo a Sánchez, que van a emitir en abierto completamente para que la gente lo pueda ver por las teles que lo emitan, por YouTube, por lo que sea, o en pantallas gigantes que van a poner en Ferraz para los militantes y simpatizantes que se van a concentrar allí frente a la sede federal del PSOE. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Va a ser un comité federal inédito en el que la ratificación de Teresa Rivera como cabeza de cartel a las europeas, que era para lo que se había convocado inicialmente, va a pasar a un segundo plano. Ferraz quiere conjurarse para intentar convencer a Sánchez de que debe seguir al frente del gobierno. El partido va a convertir la cita en una gran muestra de apoyo público a su secretario general. Por ejemplo, todas las intervenciones de los dirigentes se van a emitir en directo. Estarán prácticamente todos los líderes territoriales, incluido Emiliano García Paje, y ello se va a retransmitir a través de las pantallas que se van a colocar en torno a la sede para que los militantes que la organización espera que se trasladen hasta Madrid puedan seguirlo. Se van a fletar autobuses desde varias comunidades y públicamente esos son los mensajes que siguen mandando los ministros a los que en las últimas horas se les ha puesto un micrófono delante. Mensajes de apoyo y de continuidad del jefe del Ejecutivo. El escenario es que podamos a partir del lunes continuar gobernando con toda normalidad con el presidente a la cabeza. Internamente el partido está en vilo, nadie sabe cuál va a ser el desenlace. La sensación que recorre las filas socialistas es la de que el riesgo de una dimisión del presidente es real. Sánchez sigue refugiado en su entorno más íntimo. Hay quien cree que si el jefe del Ejecutivo valoró su dimisión por una cuestión personal, solo desde ese entorno pueden convencerle de seguir al frente del gobierno. La historia de Pedro Sánchez se escribe a través de comités federales al final, Juliana. Total. Sí. O sea, hay una... Bueno, la historia siempre tiene un cierto carácter circular, ¿no? Ahora, me llama la atención esta última... Algunas cosas se expresan mediante eufemismos, ¿no? Circunloquios, ¿no? Es decir, ¿no? Las fuentes del PSOE dicen... Esperamos que la decisión se tome en el mismo círculo donde se inició, ¿no? Es decir, esto fue una decisión que surge de una conversación de dos personas que son pareja, que están casados y que pues, presumiblemente la una le dice al otro: mira, yo no aguanto más, tú sabrás. Y la otra persona pues emite una carta que nunca habíamos visto en este formato. Estoy al límite, me tomo 5 días de reflexión, y según se ha sabido, pues, y Isabel Morillo creo que lo ha citado antes, pues inicialmente pues la versión que circula es que la primera decisión era de presentar la dimisión y que fueron sus colaboradores quienes pues, le pusieron sobre la mesa de reconvertir esa decisión brusca de presentar ya la dimisión en un periodo de reflexión de 5 días para darse la posibilidad de repensarlo, ¿no? Bueno, entonces las propias fuentes socialistas dicen, bueno, esperamos que el mismo círculo inicial sea el que reconduzca la situación. Tiene un punto irónico, sinceramente, tiene un punto paradójico, y a la vez es muy real de los tiempos, de las sociedades y tal como funciona la sociedad. O sea, a Charles de Gaulle, si su mujer le llega a plantear un día que
que ha de abandonar la presidencia de la República Francesa, posiblemente hubiese ordenado su arresto. Hubiera ordenado que la arrestasen. De Gaulle era general del ejército, ¿no? Stalin tuvo 2 hijos, al menos suyos, murieron en la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, el teniente, fue capturado por los nazis, y los nazis plantearon canjearlo por el mariscal alemán que había sido derrotado y hecho prisionero en Stalingrado, ¿no? Y Stalin dijo que él ni en broma iba a canjear un teniente del Ejército Rojo por un mariscal alemán. Y su hijo murió en un campo de concentración en un intento de fuga. Estoy hablando de otra época, pero si nos vamos a los políticos monjes de los años 70, pues uno piensa, no sé, en Aldo Moro, piensa en Olof Palme, por ejemplo, los 2, por cierto, asesinados a tiros en circunstancias trágicas, ¿no? Piensa en personajes así, no se imagina esta. Lo cual quiere decir que no quiere decir que todo ahora sea peor, cuidado, no caigamos en esa trampa, simplemente que vivimos en un mundo que ha cambiado mucho. Es distinto. Esto es lo que hay. Yo creo que este es el dilema de fondo. Algunos, no, el Pegasus, no, oiga, que esto es más humano. Ya. Perdona, Jesús. Sí, perdón. Hay una cosa al hilo de lo que está comentando Henry y que tú mismo has dicho antes, que es algo que yo también he pensado mucho en estos días. Has dicho tú, quizás también el presidente quería observar la reacción que produce su aldabonazo, su decisión o su confesión de que ya no puede más, ¿no? A mí, en ese punto, que me lo he preguntado también muchas veces estos 2 días, a mí eso es lo que me llama la atención. Es decir, ¿qué va a descubrir nuevo Pedro Sánchez? Que quien lo quiere lo aclamará y le dirá no te vayas, y si te vas ganan los malos, y quédate, y tú eres la esperanza para frenar a la ultraderecha, y todo lo que él también ha construido en su propio discurso electoral y político, y los que no los quieren, que lo detestan y que además llevan meses y años pues hablando con una dureza extrema, hablando de gobierno ilegítimo y pintando a un presidente del gobierno inhumano, killer político, capaz de todo por mantenerse en el poder, exacerbarán todavía más su discurso. No creo que haya un punto de encuentro. Creo que esta decisión, o por lo menos el poner en vilo el país 5 días, lo que hace es polarizar todavía más, y eso es lo que yo creo que una persona políticamente inteligente como Pedro Sánchez, que creo que lo es, ¿cómo no ha calibrado eso? O sea, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Que vamos a miles de personas aclamando discursos en una pantalla. ¿De verdad que esto era necesario? Eso sí que me lo he preguntado yo mucho. No, por eso, Isabel, yo insistía al principio en que no me parece tan relevante de cara a la decisión que pueda tomar Pedro Sánchez la evidente reacción del Partido Socialista y de su militancia y sus cuadros, como esa otra parte, porque esa sí tiene que ver también con lo emocional y lo personal. Es decir, lo que en algún momento se transmite, y estamos hablando, yo en esto hecho mano no de lo que ha pasado estos 2 días solo, sino de la información que podía, y que a lo mejor hay hechos que todos, no yo solo, podemos interpretar ahora de una manera distinta o más relevante que en su momento, cuando nos llegaban determinados indicios, ¿no?, de cómo estaba el presidente, o cómo estaba Begoña Gómez, o cómo se estaba, digamos, gestionando la reacción a todo lo que viene ocurriendo. Bueno, yo insisto en que me parece que tiene relevancia lo que pasa fuera del perímetro del PSOE, porque es posible que la sensación anímica, emocional y personal de Pedro Sánchez tuviera que ver con que echara de menos ante el clima político, la fórmula de oposición de deslegitimación permanente desde 2018 y que ha ido increciendo, cuando ha llegado hasta el punto de afectar ya de manera, me parece absolutamente evidente, a lo familiar, lo personal, la relación de pareja, su suegro, todo lo que se podía tocar y muchísimo más, que llegara un momento en que la sensación fuera de pero en este país somos conscientes de cómo está ocurriendo esto y de la relevancia que tiene y las consecuencias que puede tener.
para la democracia y para cualquier presidente de gobierno elegido en las urnas. Y que eso sí haya influido o tenga que ver con la fórmula que decidió gestionar. Y pongo solo otra pincelada sobre la mesa. Sí habría una contradicción, a mi juicio, entre el Pedro Sánchez del manual de resistencia, de la imagen de la dureza, de la frialdad, de la tranquilidad absoluta o casi absoluta o aparentemente muy relevante, por ejemplo, en la gestión de la pandemia, del volcán, de las guerras, etcétera. Y el hecho de que por una gota que se supone que colma un vaso, que es la presentación y la admisión, a mi juicio, impresionante, que no hemos comentado todavía, pero bueno, se ha comentado estos dos días, del juez que admite una querella como la que ha admitido y con la insustancialidad que contiene, ¿no? Bueno, yo sinceramente me resisto a creer que ese eslabón, digamos, venga a, por decirlo de una manera gráfica, a quemar el manual de resistencia. Y sea suficiente para, bueno, pues para demostrar, oiga, yo no soy de madera y hasta aquí hemos llegado. Bueno, a mí me parece que probablemente es mucho más complejo el asunto y tiene más vértices. Y sobre todo en el sentido de qué espera, si es que espera algo en estos 5 días, Pedro Sánchez cuando da ese paso, me parece que desborda en cualquier caso el perímetro del Partido Socialista. Hora 25. Aimar Bretos. El PSOE está desconcertado para el escenario de que Pedro Sánchez el lunes dimita, factible, a esta hora de la noche del viernes. De hecho, esta tarde hemos visto la portada de El Socialista, que es la revista que el partido publica cada viernes, y es una foto enorme de Sánchez, puño en alto, con una única palabra impresa que dice «quédate». Claro, ¿y si no se queda? Es imposible encontrar, Morillo, un socialista que públicamente se plantee qué pasaría en ese caso. Están bloqueando cualquier debate sobre una sucesión que, insisto, hoy ya no es una hipótesis lejana. Sí. Aquí nadie admite que estén hablando entre ellos para tener un plan B, ¿no? Que a mí me parece que sería algo absolutamente lógico y sensato, ¿no? O sea, yo me pongo la circunstancia de miembro del núcleo duro de Sánchez, vicepresidenta, ministro de la Presidencia, secretario de organización del Partido Socialista, la gente del gabinete de Óscar López, las personas de Moncloa del gabinete de Sánchez. Lo lógico sería que estos señores se sentaran y dijeran, bueno, en caso de que el presidente decida irse, nuestra responsabilidad es barajar varios escenarios para ver qué podemos hacer, ¿no? Porque el Partido Socialista se quedaría en el abismo. Eso nadie te admite, ni siquiera te deja terminar la pregunta de si eso está ocurriendo, porque rápidamente es taponar el debate y decir, no, es que estamos convencidos de que al final Sánchez va a tomar la decisión adecuada, bueno, adecuada o no, sino que va a oír a la calle, a la gente, a los militantes, y esto no puede ocurrir. Pero vamos, la situación que se le presenta por delante, yo creo que también será algo que pese en la cabeza o en la balanza del propio presidente del gobierno a la hora de tomar su decisión, ¿no? Creo yo, ¿no? La situación en la que quedaría el gobierno, la situación en la que quedaría el Partido Socialista, porque el Partido Socialista el otro día lo escribía cortito y es verdad que yo creo que ahora mismo el único que de verdad pulsa y es rápido, detectando el estado de rápido, el padre espiritual creo que puse del Partido Socialista es Zapatero, que rápidamente cuando vio tanto a los cuadros como a las bases absolutamente en shock, pasmados, congelados, diciendo ¿qué ha pasado? Dijo, hay que salir a la calle, hay que dejarle claro a Pedro Sánchez que no se puede ir, hay que decir que estamos con él, que esto merece la pena, y a partir de ahí pues ya se produjo una reacción en cascada de todas las federaciones, todos los secretarios provinciales firmando cartas, manifiestos, fletando autobuses, en fin. Pero sinceramente, ¿quién puede ocupar ese liderazgo? En el organigrama del gobierno quedaría, si Sánchez dimitiera, la vicepresidenta primera quedaría en funciones y... pero ¿sería María Jesús Montero una candidata respaldada en unas primarias por el Partido Socialista? No lo sé.
No lo sé porque no nos hemos planteado ese escenario, porque la única vez que hablamos de sucesión de Pedro Sánchez fue cuando las elecciones generales, que claro, las encuestas decían que iba a ganar y a gobernar el Partido Socialista y bueno, como especulamos tanto y hacemos tantas quinielas, pues no hay banquillo, si perdiera las elecciones y Pedro Sánchez se retirara y no pudiera ser presidente, el Partido Socialista no tendría dónde acudir, tal. Pero ya después, un debate sucesorio en el Partido Socialista, eso no ha estado sobre la mesa en ningún momento, porque nadie pensaba que este escenario se podía plantear, ¿no? Es que precisamente me parece que esto que nos está pasando a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Que se ocupe tanto tiempo en el debate de la posibilidad de abrir, y es lógico que se abra en estas circunstancias, una sucesión en el PSOE, es precisamente lo que, teóricamente, y yo quiero fiarme de lo que uno ha leído y nos han transmitido, no es el debate que buscaba Pedro Sánchez. Es decir, el que él buscaba, y otra cosa es que se consiga o no, lo consiga o no, es dar un aldabonazo sobre la situación de la política y de la democracia en España. Y esto dirás, oye, pues ha buscado un método muy, muy arriesgado. Lo es, sin duda, lo es. Pero si esto se examina, a mi juicio, y todo estamos hablando de opiniones personales y deducciones y demás, ¿no? Desde la pura emocionalidad o de la cuestión personal y familiar, entonces yo no me atrevo a hacer ninguna deducción, porque nadie se puede poner en la piel de otro al 100%. No sabemos en una familia cómo afecta todo lo que ha ocurrido y lo que ha surgido sobre esa familia. Pero desde la racionalidad política, incluyendo la teatralidad política y la importancia de lo emocional en la política, a mi juicio, todo llevaría, o habría más posibilidades, por ser más prudente, ¿no?, a la casi obligación de Pedro Sánchez de continuar, y eso sí, continuar, no sé con qué planteamiento, mensaje o proyecto que tenga que ver con todo el debate que él mismo ha abierto, que ya estaba abierto, y como decía Enrique, hemos hablado de unos cuantos elementos sobre ese debate en este programa muchas veces, pero que desde luego desde la presidencia del gobierno y poniendo sobre la mesa que está pensando en irse por esto, no se había abierto. A mi juicio, en lo político y en lo racional, él estaría obligado a eso, porque si no, se correría el riesgo de que el mensaje, después de todo lo que ha pasado y lo que está pasando estos días, la sensación de sus propias filas y desde la izquierda y desde el entorno progresista en este país fuera, o sea que después de todo esto el mensaje es: ahí os quedáis. Y ese riesgo me parece que no puede asumirlo Pedro Sánchez. Enrique. Bueno, es que el panorama que puede abrirse en los próximos días es el siguiente, que es el PSOE descabezado, el otro pilar de la izquierda convertido en una jaula de grillos. Una jaula de grillos con resultados electorales que están a la vista de todo el mundo, primero en Galicia, después en el País Vasco hace apenas una semana, ¿no? Yo, estos días que veo a los dirigentes del PP hablando, no entiendo cómo no están más con un tono más elevado, ¿no? Es un momento importante para el PP porque puede ser que la izquierda le esté dando un pase de oro, ¿no? Puede ser. Y les veo enfurruñados, no se lo acaban de creer. Les siguen teniendo miedo a Sánchez. Es algo que me causa impresión, ¿no? Es decir, incluso en su momento más difícil e incluso discutible, le siguen teniendo miedo. Y el discurso del PP estos días, el discurso de los cuadros medio altos del PP, me recuerda al inicio de la película Asbestas, que tuvo un éxito bastante notable en España cuando se estrenó hace unos meses ya. ¿A qué escena te recuerda? La escena, aquella discusión de café, ¿no? Aquella dureza, aquella aspereza que hay en aquel diálogo, ¿no? Es decir, la derecha española está ante el hecho probable, no seguro, pero probable, de que la semana que viene el PSOE quede descabezado y que la otra rama de la izquierda se haya convertido
a mi modo de ver, de manera casi irreparable, en una jaula de grillos, y aún parece que tengan úlcera en el estómago, lo cual nos dice que este país políticamente está un poco averiado. Dicho esto, y como complemento de lo que señalaba antes, también señalo otra cosa, es decir, lo que ha aguantado Sánchez lo ha aguantado poca gente en España. Y previamente lo que aguantó, o lo que tuvieron que aguantar Pablo Iglesias e Irene Montero, poca gente o muy poca gente lo ha aguantado en España en términos políticos. Morillo. Sí, bueno, yo no sé si lo ha aguantado poca gente en términos políticos, sinceramente. Yo creo que poca. Podemos hacerlo así. Hombre, yo no tengo tanta memoria ni he visto tantas cosas, pero a mí a veces me parece que estamos, es mi opinión, estamos pecando de un exceso de drama. Yo cuando oigo, se lleva diciendo mucho tiempo lo del lawfare, siempre he negado que exista. Creo que hay jueces que pueden tener una actitud perfectamente reprochable, reprobable, y me gustaría que se actuara contra ellos desde el Poder Judicial, que se le condenara por prevaricación si se puede demostrar que han prevaricado con sus sentencias judiciales, o que se tomaran las medidas disciplinarias y los castigos oportunos que existen y están previstos en la carrera judicial. Pero a mí esta generalización de que el sistema judicial español, poco más o menos, que es corrupto, que es lo que se viene a inferir. Isabel, de perdona un momento, es que perdona un momento, yo no he hablado del Poder Judicial, no me atribuyas. Yo no te estoy diciendo que tú lo hayas dicho. No he hecho, yo he hablado de otra cosa, y si quieres lo expongo, que es lo que quiero decir. Yo no digo que tú lo hayas dicho, digo que en estos 2 días se ha redoblado el mensaje del lawfare, del Poder Judicial queriendo dar golpes de Estado desde las togas, y este discurso ha estado absolutamente en el ambiente. No lo pongo en tu boca porque no he oído cada una de tus intervenciones, desde luego ahora aquí no lo has dicho, pero esto se viene reproduciendo en los discursos políticos y en las tertulias y en los discursos públicos desde la época de Pablo Iglesias y Irene Montero, y ahora se está redoblando. ¿O es mentira? ¿Ese discurso no está existiendo ahora mismo? Sí, claro que existe. Pues vengas todo a eso. No. Si haces eso, estás haciendo trampa. Bueno, pues yo solamente opino que si me lo parece reduces que a eso, estás haciendo trampa. Y si tú dices, exceso hablar es que en esos términos. Iglesias y Montero lo tenían merecido porque tenían opiniones políticas equivocadas. Yo jamás diría eso. Eso daba derecho a que la gente estuviese, que comandos de la extrema derecha les estuviesen acusando en su casa. Si usted tiene que igual políticas igual que Morillo no ha puesto en boca de Juliana lo que Juliana ha dicho, Juliana tampoco debe poner en boca de Morillo lo que Morillo no ha dicho. Jamás, y además Henry sabe perfectamente que yo jamás permitiría o apoyaría que a alguien se le persiga en una democracia por sus ideas políticas, por muy en contra que esté de esas ideas. Creo que él lo sabe perfectamente. Pero yo siempre he condenado cualquier ataque que haya sufrido la pareja Iglesias-Montero. Me parecía terrible lo que estaban viviendo a las puertas de su casa, lo he denunciado siempre, y creo que se ha demostrado de sobra, y lo he dicho en estos micrófonos y donde me lo han preguntado, que lo que ocurrió con el caso Neurona, etcétera, en los tribunales fue una basura. O sea, pero que bueno, de ahí a decir que en España hay lawfare, que el sistema judicial está al límite, y que poco más o menos que con lo que ha pasado con la mujer de Pedro Sánchez se demuestra. Yo es que ese discurso no lo puedo... Bueno, yo lo que quisiera decir algo sobre esto más, ¿no? Es decir, sobre Podemos, simplemente datos, ¿no? O sea, les abrieron 20 investigaciones judiciales, de las cuales ninguna ha concluido con procesamiento de nadie. 20. Pasan, o sea, yo no sé si hay lawfare o hay, no sé qué hay, pero en España pasan cosas. y una de las cosas que han pasado es que a una organización política que molestaba a un sector del espectro le abrieron 20 investigaciones judiciales, de las cuales ninguna llegó a convertirse en sustantiva. Pasan cosas.
Por ejemplo, esta organización, Manos Limpias, ¿no? Un grupo de asaltantes, ¿no? Un grupo de asaltantes, de bucaneros, de los juzgados que han actuado amparados por el momento en que alguien tuvo la brillante idea de constituir, de abrir la puerta de las denominadas acusaciones populares, ¿no? Esta gente, los principales directivos, el principal directivo, fundador, antiguo militante de Fuerza Nueva, por un delito de extorsión. De extorsión, junto con otro directivo de una entidad que se llama Ausbank. ¿Por qué? Porque presentaban denuncias contra empresas, bancos e incluso contra particulares. Oiga, y podríamos retirarla la denuncia, pero claro, usted tendría que poner publicidad en la revista de Ausbank, ¿no? Fueron condenados. El directivo de Ausbank a 5 años de cárcel y el director de Manos Limpias a 4 años de cárcel por extorsión, ¿no? Y eso significó casi el eclipse de Manos Limpias. Hacía tiempo que no íbamos a hablar de Manos Limpias. Sí. Pero resulta que fueron absueltos por el Tribunal Supremo el mes pasado. Y un mes después de la absolución, porque el Tribunal Supremo dice, sí, bueno, nos parece éticamente reprochable lo que hacían estos señores, pero pero que era una extorsión de baja intensidad. Pasan cosas, no sé qué nombre hay que darle. Venga, Maraña. No me atrevo a darle un nombre, pero pasan cosas. Bueno, yo a lo mejor voy a dar una vuelta de tuerca al asunto. Yo no sé tampoco los conceptos, las definiciones, pero que en este país ha habido casos de judicialización de la política y politización de la justicia, me parece que es meridiano, que hay unos cuantos casos que están a la vista de todos, ¿no? Se han citado ya unos cuantos, yo añadiría el de Mónica Oltra, añadiría en parte uno de Ada Colau, es decir, Alberto Rodríguez. Es que ha habido casos que, si se repasan, incluida, por supuesto, la policía patriótica, etcétera, ¿no? Hay casos evidentes en los que, para mí, lo que más llama la atención es que no hayan tenido consecuencias, además, en el plano del Poder Judicial, que no haya habido ninguna reacción, Bueno, pero hay otro eslabón que hay que citar también. A mí me parece que ha pasado muy inadvertido hoy un brevísimo manifiesto que se ha publicado en El País y que firman, a mi juicio, gente muy relevante de las filas del PSOE, pero además la inmensa mayoría de la época del llamado felipismo. Y gente, me parece, tan irreprochable como Arabal, Fernando Ledesma, Carmen Martínez Ten, es decir, unos cuantos nombres muy importantes a la vista de la posición que hemos venido percibiendo en Felipe González, en otros ex dirigentes del PSOE, en estos asuntos. Y en este breve manifiesto se recuerda expresamente que los niveles de crispación, que para ellos también son desconocidos, los que está sufriendo el gobierno de Pedro Sánchez y Pedro Sánchez personalmente, ellos recuerdan que solo se produce cuando el PP está en la oposición. Y que se han disparado esos niveles de crispación cuando aparece además la extrema derecha. Y esto que dicen estos señores, que no son sospechosos en ese sentido y que deberían hacer reflexionar en el PSOE y desde luego fuera del PSOE también, en las filas progresistas. Porque creo que además en el espacio a la izquierda del PSOE, como decía Enrique, creo que hay necesidades de reflexión muy profunda en todo esto que está pasando. Pero creo que tiene claro todo el mundo ahora mismo, las filas progresistas, que lo único que no se puede hacer, tal como se han desarrollado las cosas desde 2018, desde la moción de censura, es precisamente tirar la toalla. Porque sería, no sé para cuánto tiempo sería, el que la izquierda pasara a la irrelevancia y por unas razones que no serían comprensibles a mi juicio. Cuando se está diciendo, oiga, que es que lo que está pasando aquí, y no lo dice, insisto, un afectado directamente por un caso de lawfare. Lo está diciendo cualquiera, a mi juicio, que observe con un mínimo de sentido democrático lo que viene pasando en este país, que es muy grave. Tanto en el tema judicial, y no digo que todo el Poder Judicial esté practicando el lawfare, pero desde luego hay casos absolutamente escandalosos. Mira, en este festival, decíamos al inicio de Hora 25, lo llamamos Festival de la Extrema Derecha Parajudicial, del que forma parte Manos Limpias. No quiere faltar nadie a este festival, todo el mundo quiere su cuota de casito. Hoy se ha sumado Hazte Oír
ha presentado otra denuncia contra Begoña Gómez en el mismo juzgado que ha abierto diligencias contra ella, también por tráfico de influencias. Realmente lo que ha hecho Hazte Oír ha sido salir al rescate de manos limpias, porque ha arreglado un poquito la denuncia. La primera denuncia era semejante. La ha aseado un poquito. La ha aseado. Lo que han hecho ha sido presentar la misma denuncia basada en las mismas informaciones periodísticas, pero las amplía un poco más, para que al menos en lo que tiene que ver con la forma la cosa no sea tan burda. Pedro Jiménez. Hazte Oír, otra asociación ultra, trata de tapar las carencias de Manos Limpias, que activó la investigación con una denuncia de 7 páginas y 8 recortes de prensa, alguno ya han admitido que puede ser falso. Hazte Oír presenta querella por el delito de tráfico de influencias y no por el de corrupción en los negocios. El documento dirigido contra Begoña Gómez también se remite a las informaciones que ya envió al juzgado el pseudosindicato y las copia en formato jurídico. Por eso la querella tiene 31 folios y no los 7 de la denuncia anterior. Las presuntas corruptelas son las mismas: las ayudas públicas a la empresa de la que era socia Begoña Gómez, la presunta reunión anterior a la pandemia con Air Europa, que, como pasó con otras aerolíneas, cuando llegó la pandemia recibió un préstamo para sobrellevar las pérdidas, y la decisiva aportación de la mujer del presidente del gobierno firmando una carta pro forma de recomendación, como hicieron una treintena de personalidades e instituciones para la empresa de un compañero de cátedra. Eso es lo que decíamos, Jesús. Denuncia aseada la segunda. Pero hay que decir que no aporta una sola prueba al asunto. Se cita de nuevo la famosa carta, ¿no? Y hay que decir que esa carta, que no llegó a presentarse en la mesa de adjudicación, que es lo que podría llevar a concluir ha habido algún tipo de tráfico de influencias o de presión, es que no llegó a la mesa de adjudicación y era una plantilla. Eso está comprobado. Cualquiera que haya pedido toda la documentación de este caso ha podido comprobar eso. Y era una plantilla, la misma que firmó, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. Orange, tantas empresas. Entonces, y era una carta para divulgar un proyecto, no para reclamar la adjudicación a un proyecto. Bien, es un ejemplo, no quiero entrar en el detalle de todo lo que está en la mesa, curiosamente, en un juzgado que ni consultó a la Fiscalía a la hora de admitir esto y ponerlo en marcha, ¿no? Bueno, veremos dónde acaba todo eso, ¿eh? A mí me parece realmente relevante que sigan admitiéndose determinadas causas, representadas por determinados individuos y colectivos que tienen evidentemente un objetivo político, que ni siquiera son acusación popular, es que ejercen de otra manera las cosas, con un objetivo evidentemente destructivo. Pero un juez me parece que está obligado absolutamente a tener en cuenta pues lo que viene a ser la práctica, la buena praxis jurídica, ¿no? Y bueno, yo espero, yo creo que en esto hay que tener calma y el tiempo irá poniendo a cada cual en su sitio. Pero aquí estamos ante esta disyuntiva de si todo esto, la cuestión judicial, la cuestión mediática, y quiero decirlo también, hemos visto todos y hemos escuchado portadas, acusaciones, etcétera, por cierto, sin que nadie rectifique claramente, salvo algunos, rectifique claramente ningún error. No, aquí vale todo y nadie da marcha atrás. Ni siquiera haciendo caso a cartas de rectificación enviadas por la vía jurídica, ¿no? Oiga, ya está bien, hay que empezar a distinguir también en cuanto a la calidad democrática lo que es una práctica periodística digna y lo que son otras plataformas, otros actores que no se dedican a informar. Y esto también influye en lo que está pasando. Y o nos lo tomamos en serio y alguna vez empezamos a debatir a fondo qué debemos, qué podemos hacer, y no que no venga nadie diciendo no, ya llegan los que quieren cargarse la libertad de expresión. No, oiga, sin ofender, que a estas alturas algunos ni por asomo se nos ocurriría dar ningún paso que pusiera en peligro la libertad de expresión. Ahora, cuidado, que nadie utilice y se escude en la libertad de expresión para dinamitar, destruir personas, políticos, colegas periodistas o supuestos colegas periodistas, etcétera. Porque nos salpica a todos, nos contamina a todos y lo que hace es alejar a la gente de la política y de los medios, porque terminamos por no tener crédito nadie. A punto de llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. La arroba para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches.
buenas noches. Pues ropa que nos proteja en algunos momentos de la lluvia, porque esta es la idea principal, que va a llover en prácticamente todo el país, pero si sumamos las horas en que estará lloviendo, al final será minoría. Por ejemplo, mañana en prácticamente toda la península, menos en el Mediterráneo, tampoco en Canarias, va a hacer más sol que no nubes, y la lluvia caerá en el resto del país en forma de chubascos ya esta próxima madrugada y en distintos momentos de mañana. Chubascos y alguna tormenta que puede descargar con intensidad. Ropa de abrigo porque la sensación será de fresco. Y el domingo la mayor parte del país tendrá tiempo soleado y en el Mediterráneo, aquí está la buena noticia, va a llover en prácticamente todas las provincias del Mediterráneo, y donde esperamos acumulaciones más importantes, más de 100 litros por metro cuadrado, es en una de las zonas del país más afectadas por la sequía, en el Pirineo más oriental, en el de Cataluña, va a llover con persistencia e intensidad, y el domingo en general se mantendrá el ambiente fresco, sobre todo porque el viento soplará fuerte. ¿Y para la semana que viene qué se ve, Jordi? Hay dudas a principios de semana, hay un escenario bastante ideal que nos traería mucha lluvia en el Mediterráneo, pero todavía no se puede confirmar, y después las temperaturas gran parte de la semana se mantendrían como esta, es decir, dentro de lo que es habitual para las fechas. Hasta mañana, hasta el lunes, Caro. Buen fin de semana. Adiós. Y se incorporan ahora 25 los siguientes de Carrusel Deportivo. Si nos empiezan a escuchar ahora, sepan que estamos compartiendo esta noche de radio con Isabel Morillo, con Jesús Maraña y con Enric Juliana, y que estamos analizando esta situación de stand-by político en la que estamos, una situación repleta de incertidumbre y regada de emocionalidad, a la espera de que el presidente del gobierno decida cuál es su futuro, si continúa al frente del gobierno o si por contra decide que hasta aquí ha llegado, erosionado anímicamente por los ataques hacia él a través de su mujer, que está recibiendo en los últimos días. Mañana el Partido Socialista ha reconvertido el Comité Federal que iba a aprobar la lista para las europeas, lo ha reconvertido en un acto de homenaje a Pedro Sánchez. Van a concentrarse simpatizantes y militantes, sobre todo frente a la sede de Ferraz. Han puesto allí unas pantallas gigantes para que mañana la gente siga desde fuera de la sede lo que va a suceder dentro, que va a ser una permanente reivindicación de la tarea de Pedro Sánchez, intentando convencerle de que siga, porque el PSOE no tiene ahora mismo un plan para el caso de que Sánchez el lunes dijera que no siga, que dimite. Hablábamos de los ataques a Sánchez a través de su mujer. Esto es algo que viene de lejos. Después de que Sánchez fuera elegido en 2015 como líder del Partido Socialista, ahí ya empezó una primera maniobra para erosionar su figura. El País publica esta noche unas conversaciones de Villarejo con el entonces número 2 del Ministerio del Interior en el gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, en las que Villarejo le empieza a hablar a Martínez de los supuestos negocios con saunas de la familia de Begoña Gómez. Se lo cuenta para que se lo transmita al presidente, entonces Mariano Rajoy. Y Martínez, secretario de Estado, eufórico con lo que está escuchando, celebra diciendo: esto es mortal. Lo dicen los dos varias veces: esto es mortal. Es una parte débil del diseño, eso es mortal. Eso es mortal. Dice Villarejo: esto es una parte débil del diseño, esto es mortal. Cuando haga falta, para que solo lo trates con el presidente y con el número 1, ahí es donde tienes que valorar en un momento determinado. Y entonces es cuando el secretario de Estado de Seguridad del gobierno de Rajoy le contesta: esto es mortal, hay que saberlo todo. José Manuel Romero, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Romero es el periodista del País que publica esta información. ¿En qué contexto se produjo esta conversación, Romero? Pues estamos hablando de agosto del año 2014, es un mes después de que Pedro Sánchez consiguiera acceder a la Secretaría General del PSOE en las primarias, y es una conversación que dura aproximadamente 2 horas, donde tratan de muchos temas de lo que se ha venido a llamar la policía política del PP. Recordemos que durante el mandato de Mariano Rajoy había una serie de comisarios, todos ellos con altas responsabilidades en el Ministerio del Interior, que se dedicaban a buscar informaciones muchas veces falsas contra el adversario político. Conocíamos que había habido maniobras policiales contra el independentismo catalán, contra el partido de Podemos, y lo que no conocíamos, o al menos se sabía menos, es que también habían puesto en marcha toda una operativa contra el nuevo líder del PSOE, en este caso Pedro Sánchez. Es en ese contexto en el que se produce una conversación que, como digo, dura 2 horas y trata de muchos temas, todos ellos muy interesantes y relacionados con esas maniobras policiales. Contra el independentismo catalán hablan mucho del asunto de Jordi Pujol. Contra Podemos también hablan mucho de la operación Kitchen para salvaguardar los secretos del Partido Popular y de su caja B.
y hablan de esta cuestión. Un mes después de que Pedro Sánchez fuera elegido secretario general, empiezan a hablar del suegro de Pedro Sánchez, que tiene unos negocios que, según el secretario de Estado de Seguridad, iban a matar políticamente al que hoy es presidente del gobierno. De hecho, en esa conversación, Romero, se ve claramente como Villarejo tiene especial interés en que esto le llegue a Rajoy. Dice, hablas con el principal baranda, le llama el presidente del gobierno. Sí, constantemente están refiriéndose a eso, a que esta es una información que tiene que llegar al máximo responsable. Lo que no sabemos, porque al menos esa conversación grabada por Villarejo, que lo grababa todo, no ha llegado a nuestras manos, es si realmente esa información se trasladó a Mariano Rajoy para que éste pusiera en marcha algún tipo de estrategia. Lo que sí sabemos, Aymar, y esto es relevante, es que esa conversación no cayó en saco roto, porque unos meses después los medios de comunicación, que eran los habituales receptores de este tipo de información, empezaron a idear los negocios del suegro de Pedro Sánchez. Y el PP ha vuelto varias veces durante estos años a esos supuestos negocios de la familia de Begoña Gómez con ánimo de debilitar políticamente a Sánchez, incluso en una comisión parlamentaria, Romero. Efectivamente, lo hizo el entonces diputado Luis Santamaría, que ahora es senador del Partido Popular y es el portavoz en el Senado. En el Congreso, este diputado nacional, cuando se investigaba el asunto de la policía política del PP, constantemente preguntaba a distintos comisarios acerca de los negocios del suegro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero es que hasta anteayer mismo la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz, volvió a sacar este asunto a la palestra. José Manuel Romero, gracias, Romero, buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. No está mal esto de Maraña. No, estaba pensando, escuchando a Romero, cuando Pedro Sánchez cita en su carta a Humberto Eco y habla de la máquina del fango. La máquina del fango en este país ha funcionado con todo un sistema, que es lo que tiene que ver con toda la llamada policía patriótica, la Kitchen, el tema Villarejo, que se dedicaba a fabricar bulos con recursos del Estado y utilizando profesionales de la policía del Estado, la que pagamos todos, para arruinar trayectorias personales y profesionales, políticas, colectivas y particulares. Se dedicaron a esto durante años, como han ido demostrando audios como los que conocemos esta noche. Pero acordaros que conocimos otros, por ejemplo, aquellas conversaciones del propio ministro del Interior con el responsable de la agencia fiscal catalana. Y cuando se hablaba expresamente de todo lo que concernía a inventarse, me he acordado por eso, a cómo se inventaban acusaciones, y además decían expresamente, no, eso se lo pasamos al medio de comunicación y ya sabes que lo publican sin ningún problema, sabiendo que es falso. Es que esto es impresionante, Aymar, que es a lo que me refería antes. ¿Hasta cuándo vamos a estar, mirando para otro lado y diciendo, no, cuidado, esto, ¿qué tenemos? ¿Autorregularnos? Pues autorregulémonos. Y hagamos algo también, o exijamos algo en cuanto al funcionamiento de la justicia, cuando ha habido casos como todo esto, que pasaba por juzgados concretos, y que yo sepa, no ha pasado nada con ningún responsable de todas esas causas. Ahí siguen. Oiga, esto llámenlo como quieran, pero esto es un funcionamiento absolutamente inasumible de la democracia. Sí, si es que lo de la policía, mal llamada policía patriótica, yo creo que el uso de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado de forma absolutamente ilegítima al servicio político y encima fabricando bulos, mentiras, es un escándalo. Yo creo que es gravísimo. Esto no se puede discutir de ninguna manera, ¿no? Y es verdad que los negocios del padre de Begoña Gómez han estado siempre pululando pues lo que ha llamado, lo que ha dicho el compañero José Manuel Romero, en los digitales que compraban este tipo de discursos y de negocios. Lo que pasa es que yo sí que creo que si fuéramos valientes deberíamos de empezar a poner nombre a esos periódicos, porque al final, pseudo periódicos, porque al final a mí me parece que siempre estamos con lo mismo, con la fachosfera, la galaxia, como dijo el presidente en su carta, la galaxia de medios de la ultraderecha, la fachosfera, y al final en ese saco no somos capaces de poner nombres y apellidos a quienes son
esos medios de comunicación, que yo creo que si de verdad fuéramos valientes es lo que tendríamos que hacer, porque si tú ahora mismo pones en Google 2014, 2015, suegro de Pedro Sánchez, padre de Begoña, te salen perfectamente en la primera búsqueda, porque si para algo sirve Google es para esto, salen 4 periódicos. Entonces, si fuéramos valientes, lo deberíamos de decir cuáles son. No, la fachosfera. Yo creo que se ha dicho muchas veces, Isabel. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que por eso a algunos falta, nos cae lo que nos cae en las redes sociales. Yo creo que nos falta decir que los que salen es Diario, OK Diario, Libertad Digital, EDATV News, porque siempre son los mismos. Y al final está muy bien hablar de golpistas, de máquina del fango, pero si fuéramos inteligentes deberíamos de... O sea, yo no creo en el activismo periodístico. O sea, yo... No, pero sí hay algunas cosas, Isabel, si me permites, que yo creo que sí hay. A estas alturas hay que seguir asumiendo que medios ya identificados y con pruebas suficientes, incluso con condenas sobre faltas de veracidad absolutas, sigan recibiendo un euro público o sigan financiados por grandes empresas de este país. Como mínimo no habría, y por instituciones públicas, con las comunidades autónomas. Las empresas que hagan lo que quieran con su dinero. No, pero otra cosa son las administraciones pero como mínimo públicas. deberíamos avergonzar a quien lo hace, ¿no? Pero instituciones públicas, estaremos de acuerdo, y están saliendo informes todas las semanas de quién está financiando a determinados medios, algunos de ellos, Isabel, incluso desconocidos, porque yo quiero decir que de repente ves un informe de a dónde va publicidad institucional que pagamos todos, del Ayuntamiento de Madrid o de la Comunidad de Madrid o de Castilla y León, etcétera, etcétera, y aparecen medios que ni conozco. No puedo identificarlos porque ni los conozco. Y posiblemente habrá más de los que yo he citado, y sería injusta porque habrá muchos más de estos, pero que deberíamos de ponerle el cascabel al gato y decir exactamente de lo que estamos hablando, que a mí me parece bien, y respeto, Jesús, de verdad, y sabes que de mi parte solo tienes admiración, pero firmar un manifiesto donde se habla de golpismo, de máquina del fango o de ataques de la ultraderecha mediática sin decir de qué estamos hablando, al final esas generalizaciones a mí estamos hablando de todo esto, Isabel. Y hay nombres de medios y de supuestos periodistas que incluso en todos esos audios están y han aparecido y se han publicado. Creo que cualquiera que haga el mínimo esfuerzo puede identificarlos, de verdad. Juliana. Bueno, que hay una dinámica tendente a provocar una situación de colapso político en España. Esto ya lo vimos durante la epidemia. Es que esto no ha cesado. Es algo que viene de muy lejos. O sea, esto empezó en el 2004. Pues el 2004 ha regresado de alguna manera. Ahora bien, yo creo que la cuestión hoy central es la siguiente. La pregunta para mí es la siguiente. Es decir, el diagnóstico podemos estar bastante de acuerdo. La cuestión es, en estas circunstancias, la dimisión del presidente del gobierno refuerza los resortes democráticos de la sociedad española o los debilita. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. ¿Y tú qué crees? Creo que si Pedro Sánchez sigue pensando en términos políticos, que creo que sí, que deberá, lo digo porque vas leyendo que se ha aislado mucho estos días, que solo responde por mensajes de WhatsApp muy lacónicamente de sus colaboradores, es decir, que lo que dijo de que se tomaban 5 días de reflexión personal es literal. Bueno, cabe esperar de que esté razonando en términos políticos. Entonces la pregunta política es la siguiente. Oiga, usted, tomando esta decisión, refuerza, independientemente de su bienestar personal, de su bienestar familiar, de su paz interior, usted refuerza o debilita los mecanismos democráticos. Esta es la cuestión, y esta es la cuestión a la que él mismo ha lanzado la cuestión, y a la que él mismo tendrá que responder el próximo lunes. Yo es que tengo verdadera curiosidad para ver, tanto si decide una cosa como decide otra, con qué argumentos lo sostiene.
E insisto, es decir, teniendo en cuenta que pues, posiblemente, ¿vale?, si el presidente la dimisión, pues habrá que ir o bien a la convocatoria de elecciones, cosa que no se podría hacer, ya se ha comentado mucho esto, hasta finales de mayo, cuando se cumpliría un año de la disolución de la anterior legislatura, o bien a la investidura de otro presidente o presidenta, en fin, con las consiguientes negociaciones parlamentarias, porque todos recordamos lo que supuso la investidura de otoño, ¿no? Entonces, la pregunta, insisto, yo entiendo los manifiestos, las manifestaciones de apoyo de los militantes socialistas, de los simpatizantes socialistas, pero la pregunta clave es: ¿su decisión estará pensada a reforzar los mecanismos democráticos de la sociedad española o no? Morillo y Maraña. Hombre, pues me imagino que también eso se lo preguntará el presidente. También me imagino que se preguntará es si me quedo, ¿qué tengo por delante?, ¿no? Porque eso es otro elemento que en una persona que yo creo que Pedro Sánchez es un buen estratega político, por lo menos hasta ahora lo que nos ha demostrado es que lo es, ¿no? Un señor que después de que se pierdan un montón de alcaldías y gobiernos autonómicos el pasado mes de mayo, nos sorprende 24 horas más tarde diciendo he hablado con el rey, voy a convocar elecciones y le sale bien, como mínimo es un buen estratega político, ¿no? Entonces yo me imagino que todos estos elementos en su análisis los habrá puesto. Me imagino yo ahí una mesa con todos los escenarios y las posibilidades y qué panorama tiene por delante. Y ese, o sea, no solo el panorama de si hay unas elecciones, cómo vamos a ir a otra investidura viendo cómo ha sido la de octubre, ¿no?, de endiablada y de difícil, sino si yo me quedo, ¿qué tengo por delante? Y lo que tiene es un gobierno muy, muy difícil. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Un gobierno que depende de los partidos independentistas, que depende de Junts, de Esquerra. No sabemos qué va a pasar en Cataluña. Las encuestas hablan de que va a ganar el PSC, pero no sabemos qué va a pasar en las urnas y no sabemos si se podrá formar un gobierno de izquierda de PSC y Esquerra, por ejemplo, o volver al tripartito. No sabemos, es que sabe Dios lo que puede pasar. Las encuestas catalanas valen ahora mismo cero, porque el trabajo de campo de todas las que se han publicado hasta ahora terminó antes de la bomba Sánchez, así que... Pero que este señor, si se queda como presidente del gobierno, ¿qué panorama tiene por delante? Porque creo que es complicadísimo también, ¿no? Maraña. Sí, aunque Aymar, hoy hablaba con algún analista electoral y dudaba hasta ver hasta qué punto todo esto podía influir en el paisaje, de esto conocerá mucho mejor Enrique, de las elecciones catalanas, porque ya hemos tenido la experiencia en Euskadi, que todo el debate, digamos, de Madrid, es verdad que esto es completamente distinto, claro, pero bueno, pero tienen sus propias dinámicas, ¿no? Y veríamos hasta qué punto puede influir, lo veremos. Ha citado Isabel otro ejemplo de lo ocurrido, que contribuye a esa imagen de gran estratega de Pedro Sánchez, que es lo que pasó la noche misma después de las elecciones del 28M, que fue esa decisión también muy personal de adelantar las elecciones generales. Pues estaba recordando que poco hemos sabido después, creo que en los próximos días sabremos cosas. ¿Os acordáis de todas las denuncias y el debate que se organizó durante la última semana sobre supuestos fraudes electorales y de voto por correo? Bueno, pues es otro ejemplo de la dinámica en la que hemos estado y que ha tenido incidencia en cuestiones muy importantes hasta llegar a las urnas, ¿no? Es decir, han pasado cosas en este país que de verdad, más allá de lo que haga o no haga el lunes Pedro Sánchez, a mí me parece que merecen una reflexión profunda por parte de todos los que, bueno, la ciudadanía y todos los que tenemos una obligación de asumir lo que está pasando y de actuar de alguna manera, contribuyendo, si es posible, al interés público, ¿no? Enrique. Sí, de todas maneras, es decir, Pedro Sánchez ha demostrado una capacidad de resistencia encomiable. O sea, yo creo que todo el país, incluso sus adversarios, en el fondo, eso lo han asumido. Antes he dicho una cosa que sigo creyendo, es decir, que el PP, incluso en estos momentos que
quizás estén en su momento más difícil, evidentemente el más difícil, porque está a punto de presentar la dimisión. El PP le sigue temiendo, porque las declaraciones de los cuadros dirigentes del PP estos días son declaraciones de alguien que le sigue teniendo miedo, ¿no? Por lo tanto, él se ha ganado un respeto, incluso de parte de los que le critican y le atacan e intentan descalificarle. Ahora bien, también es verdad de que se ha construido como una leyenda que quizás ahora le está perjudicando, que es casi como la leyenda, ¿no?, del invencible, del hombre de acero. Bueno, pues primero, los hombres de acero no existen. Todo el mundo tiene un punto débil como mínimo uno, y la mayoría de los mortales más de uno. Luego, él también ha cometido errores políticos. Por ejemplo, citaría la repetición de las elecciones en 2019, el planteamiento de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de hace un año, aunque allí la responsabilidad principal de la derrota de la izquierda hace un año no la tuvo él, la tuvo Magariños. El desacuerdo, la falta, la incapacidad de Sumar o del naciente Sumar y de Podemos para articular un acuerdo y no generar una onda de desmovilización en ese ámbito político, que es la que produjo pues un resultado muy adverso para la izquierda. Es decir, sin mayo no habría habido julio de 2023, o sea, es el desastre electoral de mayo de la izquierda. Allí empieza todo. Las dinámicas en las que estamos ahora empiezan en mayo, brotan a un año. Y los disparates políticos que se cometieron hace un año, ¿no? Y bueno, entonces él responde con las elecciones en julio, que le salen bien si tenemos en cuenta que el PP salía ya prácticamente como vencedor y él le da la vuelta, pero con un resultado que aritméticamente complejo, difícil de gestionar. Basta tener que imaginar ahora, por ejemplo, una nueva investidura y regresar a octubre, ¿no? O sea, los problemas empezaron a gestionarse hace un año. Yo creo que Sánchez es un hombre con coraje político, de eso no tengo ninguna duda, que ha tenido algunos aciertos muy importantes bajo mi punto de vista, pero que también ha cometido algún error, y no vaya a ser que ahora esté cometiendo un grave error. Veremos si su instinto político le salva esta vez, y si él quiere que le salve, que esta es otra. Pase lo que pase, se lo contaremos el lunes aquí en La SER. Isabel Morillo, Jesús Maraña, Enric Juliana, un abrazo, amigos. Venga, un abrazo. Buenas noches. A descansar y disfrutar del fin de semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de La SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.